Los hooligans. Desde la década del 60 y hasta los 90, el hooliganismo nació, se desarrolló y murió en Inglaterra. Muy similar a lo que hoy en Argentina se conoce como barrabravas, los hooligans eran hinchas de distintos clubes que se organizaban y enfrentaban violentamente ajenos a lo deportivo. Personas normales que se transformaban completamente en lo que llegó a denominarse como la enfermedad inglesa. De eso hablará hoy nuestro counselor del fútbol. Este cambio, de alguien normal a alguien violento, también es un aspecto clave de la clásica novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que también transcurre en Inglaterra y que es el libro del cual nos hablará Matías Mestas. Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad. Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo, ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de fútbol y libros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el episodio número 18 de Fútbol y Libros. Mi nombre es Matías Mestas y aquí junto a mí está don Francisco Montone, el counselor del fútbol. Bienvenido. Muchas gracias, Mati. Bienvenida a la audiencia también que nos está escuchando. Por supuesto. ¿Cómo nos pueden seguir en las redes sociales si quisieran encontrar nuestro contenido? Por supuesto que sí, los pueden seguir por Facebook, por Twitter, por Instagram. Lo único que tienen que hacer es poner @de fútbol y libros y ahí nos encuentran en todas esas redes y también nos pueden escuchar a través de distintas plataformas. Así es, a través de Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Son un montón y dentro de poco seguramente tengamos más. Exactamente, y ahora ya que cumplimos con todas estas formalidades, además obviamente les pedimos que obviamente nuestra audiencia va creciendo y demás. Pero si nos pueden ayudar compartiendo con una historia, recomendando o arrobándonos simplemente en una historia, ni siquiera tienen que compartir el episodio, nos ayuda muchísimo, aunque no lo crean, a crecer. Estoy como los deportistas de los Juegos Panamericanos, ¿viste? Que... Sí, tal cual, qué revolución, ¿no? Eso con los seguidores en vivo que iban siguiéndoles. Nos falta un bonadeo que nos saque por Teis Sport, así vamos sumando seguidores, pero bueno, de a poco vamos, y todos seguidores reales por suerte, y... obviamente los comentarios que nos van llegando, o sea, está muy bueno todos los mimos que nos hace la audiencia y confiamos en que va a seguir creciendo porque se vienen cosas muy copadas. Ahora bien, tenemos un tema para hoy en cuanto a lo futbolístico, un tema histórico, ¿no? Histórico que lo podemos traer a nuestra realidad, como ya escucharon en la introducción, vamos a hablar de los hooligans que fueron, gracias a Dios fueron los barra bravas, ya no son, que hubo en Inglaterra, y la verdad es que yo ya estaba bastante al tanto de cómo había sucedido algunas cosas y qué sé yo, pero me tomé el tiempo para investigar y sobre todo para ver imágenes de aquel momento, y aunque no recomiendo que lo hagan en el sentido de que no son imágenes lindas para ver, es muy interesante que lo hagan. Yo me emocioné, soy un tipo sensible. Y la verdad es que me emocionó ver alguna de las imágenes, sabiendo cómo se fue formando todo y cómo muere gente. Mucha gente murió tristemente. Y se podría haber hecho algo antes para limitar mucho esto y no se hizo. Así que, nada, luego de esta introducción un poquito triste, si se quiere, vamos a pasar a comentarles un par de cosas que me parecieron muy interesantes. Todo este tema de los hooligans se empieza a gestar más o menos aproximadamente, dependiendo a quién leas y si lees el diario que tiene esta postura o aquella. Claro. Más o menos un promedio dice que alrededor de la década del 65, de la década del 60, entre el 65 y 70, es cuando empieza ya a formarse fuertemente el tema de los hooligans. Mirá vos. Y es más, algunos diarios ya la catalogaban como la enfermedad inglesa en los años 70. ¡Wow! Hace un montón. Es decir, que se gesta en el 65, pero para el 70 ya estaba instaurado. Claro. ¿Qué era lo normal para estos barra bravas? Básicamente, cruzarse
pasados de copas y enfrentarse a muerte o hasta que uno decida no enfrentarse físicamente, con armas, sin armas, como venga, diría, ¿no? Ujú. Bueno, ¿cómo llega a instaurarse, ¿no? de esta gestación, pasar a ser algo así consolidado en la sociedad? Básicamente se convierte en un modo de vida, ¿no? Y se puede comparar con lo que era la mafia italiana, ¿no? Esto de, bueno, vení, vas a formar parte de nosotros, Mirá. te vamos a cuidar, Ah, o sea, estaba bien organizado. bien organizado. Wow. Y bueno, algunos ex hooligan definieron a esta familia y a la sensación de pertenecer y de las distintas actividades que tenían como adictivo. Mirá vos. O sea, entonces no solo te atrapaban, ¿no? Como diciendo, vení que te vamos a cuidar, Sí. sino que después vos mismo no podías salir por la adicción a la adrenalina, no sé, al descargue de energía contra otras personas. Claro. No era que no podías salir porque no te dejaban, sino que no podías salir porque estabas como, digamos, bueno, adicto a eso. Claro, como un culto, como una secta, era una cosa muy extraña. O sea, te captaban y una vez que te captaban eras vos el único que no te permitía salir de ahí. Qué impresionante. Una locura, la verdad. 3.000 millones de historias. Pueden encontrar testimonios grabados, no grabados, escritos. Lo recomiendo, lo súper recomiendo para ver y entender un poco cómo fue funcionando todo y lo feo que es realmente. Nosotros acá muchas veces nos quejamos de las barras y todo lo que sucede, pero creo que en vez de quejarnos tendríamos que tomar conciencia para empezar a actuar porque es un mundo muy peligroso. Ujú. Y no quiero llegar al extremo de compararlo con cosas que pasaron en Europa, que ya todos pueden relacionar rápidamente, donde hay un líder negativo que te lleva a hacer cualquier cosa, Sí. pero somos muy capaces de hacerlo. Porque lo que les quiero comentar es que los hooligans no tenían conexiones políticas, como sí tiene la barra brava en Argentina. Los hooligans era gente común y Mirá vos. corriente que se agrupaba en un bar cerca de la cancha, siempre era el mismo bar. Entonces este es el bar de los hooligans del Liverpool, Claro. ¿no? Vamos a decir. O sea, a todos los barra bravas, digamos, de los distintos clubes se les decía hooligans. Exactamente, sí, Ok. eran barra brava. O si barra brava de Boca ya decía hooligan Liverpool, hooligan Bournemouth, por Ok, decir dos sí. nombres que tienen mucha importancia en todo lo que vamos a hablar ahora. Bien, para la década del 80 ya tenían una organización compleja y la violencia había escalado profundamente. Entonces eran más organizados y más violentos. Ajá. En 10 años pasaron de ser la enfermedad inglesa a ser el cáncer, si se quiere, inglés, ¿no? Y con una complejidad con metástasis, por así decir, ¿no? Estaban en todos lados, organizados y eran letales. Y solo era en Inglaterra, digamos, ¿no? Bueno, yo en este caso voy a hablar solo de Inglaterra, no era en el único lugar que había, pero quizás sí en el lugar donde eran más violentos, sanguinarios y No, pues digo, ponerle, jugaba Inglaterra un partido internacional, ¿iban los hooligans también o no? bueno, ya vamos a llegar a ese Ok, punto. Ya vamos a bien. llegar a ese punto porque hay anécdotas muy interesantes con esto. Bueno, lo que les dije, ¿no? La dinámica era ir al bar, beber hasta quedar medio pasado de copas o directamente pasadísimo Sí. de copas, ir a la cancha. En el trayecto de llegar a la cancha, si me cruzo con un rival, nos matamos a trompadas. Si tengo la mala suerte, entre comillas, de no cruzarme con ningún rival, entro a la cancha y adentro de la cancha me voy a pelear con ellos. ¿Y cuál era el objetivo? Escuchá esto porque es muy interesante. El objetivo de los hooligans era, si jugabas de local, defender tu territorio. Y ahora les voy a decir cuál era el territorio. Y si vas de visitante, vas a conquistar el territorio. Ajá. El partido de fútbol, bien, gracias. No sé, era una anécdota, ¿no? Una nota al costado, al pie, que no la ve nadie. El territorio era el bar donde se juntaban, o sea que previo al partido ya podría haber conflicto, porque vamos a ir a conquistarte el bar. Claro. Suponiendo que no lo conquistamos, o que sí lo conquistamos, vamos por la segunda, que es la cancha. ¿Y qué conquisto de la cancha? Las tribunas locales se solían ubicar detrás de los arcos, Sí. y ese era el sector como el territorio. Entonces parecía una pelea antigua, donde se conquistaban las tierras. Claro, como Todo. jugaba el TEC. Exactamente, los hooligans se ponían en su posición y venían los otros hooligans a sacarlos del lugar. No. Increíble. Bueno, de estas de estas dos victorias que puede ser el bar o la cancha, ¿cuál decís que era la victoria más importante? O sea, ¿qué era más importante conquistar para los hooligans? Supongo que la cancha.
¿no? Equivocado. Lo Mirá. más importante y la victoria más grande y sobre la cual más se regocijaban era quitarles o el VAR, o sea, como la base. sitiarles la base, sitiarles el VAR. Qué locura, Una locura, la verdad, una cosa impresionante. Yo me río, pero no es para reírse. No, sin duda, sin duda. De verdad que yo, mientras hacía toda la investigación y chequeaba las cosas, estaba muy conmovido por algunas cosas que leí y decidí no poner en lo que vamos a sacar al aire porque realmente son muy duras y no me parece exponer, por más de que quizás no nos escuchen nunca, a las familias de la gente que vivió estas cosas porque han perdido seres familiares, seres cercanos, familiares, no tan cercanos, amigos. Y la verdad que las tragedias fueron muchísimas y no me da el tiempo para nombrarlas. Bueno, decíamos que en el 70 son la enfermedad. En el 80 ya son el cáncer, complejo, más sanguinario, más organizados. Y en el 85 comienza la decadencia. Ajá. Gracias a Dios. Es decir, que fueron 15 años muy intensos. Sí. ¿Qué tragedia? Bueno, la tragedia se da en la final de la Copa de Europa. El resultado de esta tragedia son 5 años de suspensión para los equipos ingleses de toda competencia internacional y 6 para el equipo inglés involucrado. Wow. ¿Dónde se da esta tragedia? En Bruselas, en Bélgica, en esta final de la Copa de Europa, en el estadio Heysel. H-E-Y-S-E-L. Hay imágenes, son fuertísimas. Yo vi hay un video en YouTube que dura como 50 minutos, que es lo que sería la transmisión oficial. Ajá. Se te pone la piel de gallina. Y después hay fragmentos de cámaras como en distintos lugares del mismo estadio. Es durísimo ver todo lo que sucedió. Yo no toleré ver todas las imágenes. Más sabiendo, ya teniendo todo el antecedente que había investigado, era como que me pegaba un poco más fuerte decir hasta acá tenían que llegar. O sea, no se dieron cuenta antes. Claro. Bien, 29 de mayo de 1985 entonces juega la final de la Copa de Europa el Liverpool contra la Juventus de Italia. Mucho alcohol fuera de la cancha, relatan periodistas, investigaciones, gente que presenció, ¿cómo se llama? Testimonios, eso quería decir, no me salía. Mucha gente sin entrada que forzó su ingreso. Y yo automáticamente me trasladaba a mi época de ir a la cancha de más chico, ¿no? Época de entre el 95 y el 2005. Sería la época que fui fin de semana de por medio cada vez que jugaba mi equipo de local. Y esto de ver la gente forzando la entrada para ingresar. Claro. Entra mucha más gente de la que el estadio tiene permitido. La fuerza policial no estaba preparada. Bueno, en este caso dicen que había poco control policial en su momento. Entonces era muy fácil forzar la entrada. Y por ende se generaba la sobrepoblación dentro del estadio. Antes de pasar a los detalles de esta tragedia en el Heysel Stadium, donde el Liverpool y la Juventus se disputaban la final de Europa, voy a decir algunos antecedentes en años previos, que ya venían anticipando que se venía una tragedia grosa. Y hay una tragedia que no voy a mencionar, que también es muy importante, es el incendio de un estadio. Lo voy a dejar para que lo busquen ustedes y para que vean lo importante que fueron los sucesos anteriores y cómo pareciera que no importó. Claro. Bien, tenemos el Tottenham en 1974 y en 1983 en Rotterdam. Voy a hablar de equipos ingleses jugando fuera de casa, ¿no? Ajá, bien. El Manchester United en el 77 en Saint-Étienne, en Francia. Recordemos que la tragedia del Heysel es en 1985. Yo ya les hablo que tenemos de base 3 antecedentes groseros de equipos ingleses fuera de su casa, jugando en distintos países, en el 74, en el 83 y en el 77. Y vos habías mencionado la selección inglesa, ¿no? ¿Qué pasaba con la selección inglesa? Bueno, hay un escándalo en el 81 en un partido por la clasificación mundial en Basle. Sí. Que no tuve el tiempo de buscarlo, cuál sería la traducción al castellano, porque me tuve que leer toda la nota en inglés, y no decía el país, sino que decía Basel. Así que otra cosa para que nuestros oyentes puedan buscar y después decirnos y Creo ayudarnos. que es Basilea. Yo pensé lo mismo y no me animé a jugármela y darlo por cierto, entonces lo doy como un interrogante para que lo pueda buscar el público. Ya te lo confirmo. Ya me lo confirma acá. A o vivo, de la mano de la producción que está trabajando fuertemente. Perdón por el problema en el que los meto.
Basilea, Suiza. Basilea, Suiza. Bien, entonces los ingleses jugando en Basilea, Suiza por la clasificación al Mundial en 1981. Es decir, 4 antecedentes clarísimos que los ingleses no podían salir de su país a seguir equipos deportivos futbolísticos porque generaban inconvenientes. Pueden entrar a buscar información sobre cada uno de los incidentes. Solamente les digo que más amargura les va a generar porque entre estos 4 y el incendio decís, no puede ser. Pero cuando jugaba Inglaterra, ¿iban hooligans de todos los equipos y se peleaban entre ellos? ¿O se peleaban contra los del otro país que no ahí pinchaban está ni cortaban? Las dos cosas. Claro. Las dos cosas. Increíble. Ahí está lo raro, ¿no? Es como que te cruzo, pero te pego, pero al mismo tiempo digo, pará, porque ahora tengo que pegar al otro. Claro. No sé, era algo que no llegué a comprender cómo funcionaba. Caos total. Sí, como la barra brava, que viste acá va la barra brava de tal equipo a alentar a la selección argentina y como no van otras, no se pelean con nadie. Claro. Pero bueno, acá pareciera que había un mix. Bien, vamos entonces a la tragedia así de la final de la Copa Europea, donde el Liverpool enfrentaba a la Juventus en Bélgica, en Bruselas. El saldo final de esta tragedia fueron 39 fallecidos y aproximadamente 600 heridos. Pero el tema es que, estamos hablando del 85, no había tanta facilidad para el conteo y qué sé yo. Yo creo que pudieron haber sido más, sobre todo si ven las imágenes. Yo creo que mucha gente, o mucha más, salió lastimada de ese lugar porque es un milagro que hayan muerto 39 personas nada más. 32 italianos. Y acá otro dato interesantísimo. No muere ningún hooligan. Mirá. Tiene sentido por cómo se dieron las acciones, que los hooligans fueron a buscar a los de la Juventus y los encerraron contra un paredón, que el paredón termina cediendo y de ahí los muertos. 32 italianos fallecen junto a 4 belgas, 2 franceses y un norirlandés. ¿Quieren escuchar algo muy extraño? La final se jugó. Ah, se jugó igual. Mueren 40 personas, 39 para ser exacto, vamos a aproximar a 40. Mueren 40 personas antes del arranque del partido. El estadio desplomado en una parte porque cae un paredón. Y el partido se juega de igual manera. Impresionante. Mirá, es Argentina. Ninguno de los dos equipos la quería jugar. Insistieron para que se juegue, y termina ganando la Juventus 1-0 con un gol de tiro libre de Michel Platini. Mirá. Polémico Platini, metido en una gigante polémica en este caso. Bueno, 14 hooligans fueron declarados culpables luego de juicio relativamente rápido. Creo que en menos de un año se da el juicio de estos hooligans que fueron, creo que aproximadamente 30 fueron los arrestados, 14 resultaron declarados culpables. Un número bastante bajo. Muy bajo, muy bajo. Y también, luego de un tiempo, encontraron responsabilidad por sobre las autoridades policiales y cívicas, si se quiere. Así que no solo terminaron presos los hooligans, sino las autoridades policiales y algunas autoridades del gobierno, de la municipalidad, Claro. de este estilo de cosas, ¿no? Hablamos de la responsabilidad política o de seguridad que tendría que haber brindado la política. Bien, me parecía muy interesante quizás nombrar también aquellas medidas que tomó Margaret Thatcher, famosa, Sí. para frenar esto. Y las medidas son tan básicas que volvía cada vez que iba leyendo, y voy a nombrar solo algunas de las medidas. El AFA Plus. Claro, bueno, ojo, no te rías porque muchas ideas las sacaron de acá. No, sí, entiendo. Yo volví a lo mismo, ¿no? Digo, todas las tragedias anteriores, y si estas son las medidas que con estas medidas lo frenaron, con estas medidas, con educación, con conciencia social de que esto no podía seguir sucediendo, pero al final lo podrían haber hecho mucho antes y salvamos la vida de 39 fallecidos, 600 heridos. Sí, no, lamentablemente siempre tiene que suceder una tragedia para que se tomen las riendas de una situación. No, la verdad que me apena profundamente que no sepamos frenar antes, ¿no? Y hablando de gente que no buscaba un poder político o económico, sino que era esta mafia armada por gente común que quería ir al estadio a caerse a trompadas, ¿no? Sí. Básicamente, a embriagarse y buscar como para medir a ver quién era más guapo. Qué loco, ¿no? Porque está asociado, digamos, el tema de ir a hacer catarsis, entre comillas, al estadio, porque uno grita y se saca toda la bronca por ahí de la semana,
qué sé yo, pero esto es como ir a un nivel mucho más. Ya es un extremo. Claro. Pero evidentemente mucha gente compartía ese extremo. Por suerte ahora se ha moderado y vemos hoy en el fútbol inglés la gente viendo un club al lado del otro sentado sin ningún problema. Y esto de estar sentado es una de las medidas. Mirá vos. Esto de que todo el público esté sentado fue una de las medidas que tomaron, ¿no? Para evitar la gente parada, el Claro. sobrepoblación, el roce en el salto, en el grito. Sí, sí, sí. Bien, le pidieron por favor a cada club que adopte medidas de seguridad propias. ¿Por qué? Para que la policía se pueda concentrar en controlar las calles. Entonces, una vez que entras dentro del perímetro del estadio, el club se hace responsable de toda la seguridad. Obviamente que el gobierno le ayudó, lo formó para que toda la seguridad sepa qué hacer dentro del estadio, pero la policía de esta manera se ocupa de la calle. Claro. Entonces dividimos y conquistamos. Bien. Infiltrados de parte de la policía en todas las barras bravas, en estos grupos de hooligans, también fue muy útil para terminar de entender cómo funcionaban y poder ir desmembrándola en puntos claves para que dejen de tener tanto poder. La más importante y la que siempre creo que falta en Argentina son las penas reales. Claro. Vas preso si te arrestan en un acto de violencia en un evento deportivo. Simple como eso. Y no vas preso 2 semanas, 3 semanas con posibilidad de salir, que Claro. sea una, como es todo acá, ¿no? ¿La pena cuánto es? 3 años. No es efectiva, entonces en uno Sí. y un tanto salís o salís domiciliaria de una. Bueno, allá, preso 9 años, preso 9 años. Chau, amigo, preso 9 años, 9 años no puede salir. Entonces, la gente ya empezó a recular, porque, a ver, yo lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque me siento parte de esta familia, qué sé yo. Ahora, si me llevan preso, me pierdo 10 años adentro de la cárcel. Claro. Y una multa. ¿Vale la pena? No me dejan entrar más a los estadios. Otra de la que vos hablabas de la FAPLUS Sí. y todo esto. Bueno, esto de... A ver, ¿vos quién sos? ¿Sos Matías Mestas? ¿Vos estabas relacionado con los hooligans? Chau, no entras nunca más a un evento de fútbol. Nunca más. No, mañana, pasado, podés intentar, no entras más. Y el más poderoso, o el arma más poderosa que adoptó el gobierno inglés fue el Gran Hermano. El famoso CCTV. Ajá. Las cámaras. Básicamente, ¿no? Este nombre tan elegante para decir cámara de seguridad. Bien. Sí. Bueno, el circuito de televisión cerrado fue uno de los elementos más poderosos porque ayudó a la identificación rápida de las personas que se metían en estos problemas en los eventos deportivos futbolísticos, más Mirá. precisamente. Así que sin ánimo de extenderme mucho más, recomendándole a todos los que nos escuchan que se pongan a buscar porque es muy interesante revisar cómo se fueron dando las cosas en Inglaterra con estos barra bravas que eran, a mi manera de ver, iguales o peores que los barra bravas que tenemos en Argentina porque no buscaban no tenían una ambición de poder, Claro. sino que era Lo hacían porque... vamos a medir claro. quién la tiene más larga y grande, Sí. ¿no? Para hacerlo simple, una referencia que Claro. creo que todos pueden entender. Y no tenían conexiones políticas, nada. No había conexión política, no había búsqueda, había una solvencia económica obviamente que generaba, pero era más que nada esto de ir a medirse a trompadas, básicamente. Claro. No, yo sabía porque una materia que tuvimos en la universidad era de periodismo deportivo y bueno, estudiamos la historia de los hooligans y lo que recuerdo patente es que la gente que estuvo asociada a resolver el problema de los hooligans vinieron a Argentina para tratar de solucionar o darle las bases para empezar a solucionar el tema de las barra bravas. Obviamente no se solucionó nada. Y porque hay que ver realmente qué tantas ganas tenía. Obviamente, ¿no? Y acá hay todo un tema político y demás que allá no estaba. Pero bueno, pero interesante el tema. Voy a mirar los videos porque yo, como te decía antes de empezar a grabar, tengo una idea, digamos, sé la idea general de los hooligans, pero nunca, digamos, vi un video ni nada, así que voy a aprovechar esta oportunidad para ponerme a ver los videos. De nuevo, te recomiendo los videos, entrevistas del momento, canales de televisión del momento hablando de estos temas, muy interesante todo, testimonios de la gente al lado del estadio mientras los hooligans convivían con ellos y muy fuertes, pero los de las tragedias es necesario ver para tomar conciencia. A mí me ayudó a tomar conciencia y fue un golpe que me sacó todo el aire del pecho, muy fuerte. Me quedó una pregunté los últimos minutos de tu bloque. Veamos, ¿Por a qué ver. hooligans? Es una gran pregunta que no logré resolver porque no ahondé en eso.
Ajá, ok. Simplemente es el nombre. ¿Por qué Barra Brava? Claro. ¿No? Es como. No fui por ese lado y la verdad que lo voy a anotar y te lo voy a contestar. Lo podemos contestar en alguna publicación. Bueno. Vamos dale. a hacer eso. Me comprometo entonces esta semana a hacer la publicación con, si es que encuentro, la respuesta a por qué se llaman hooligans. Fantástico, bueno. No te quería complicar tanto, pero bueno. Ya lo hiciste. Así concluye este interesante bloque deportivo futbolístico a cargo de el counselor del fútbol, don Francisco Montón, en esto que es De Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Quédate ahí que ya volvemos con el bloque literario para hablar de ahora libros. Duró el primer tiempo, ¿no? Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros. Regresamos en este bloque literario de Fútbol y Libros, el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Ahora es mi turno, Matías Mestas le va a hablar un poco de libros. El libro que tenemos hoy, como bien escuchado en la introducción, es El extraño caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y Mr. Hyde, también conocido directamente como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora le voy a pasar el libro a don Francisco Montone. Yo antes de que la gente se emocione y piense que esto ya es una farsa, les quiero comentar que este es otro de los 7 libros que he leído en mi vida. Pura casualidad y aparte en 2 capítulos que se suceden, ¿no? Estoy muy contento porque sé de lo que va a hablar, del poco recuerdo que tengo. Lo he leído en la secundaria. Saludos a mis profesoras de prácticas del lenguaje. Está bueno porque leíste los clásicos, los tenés bastante cubiertos. Y es un libro que me gusta muchísimo, ¿eh? Y también lo podés relacionar con muchos aspectos de la psicología, lo cual me entretiene muchísimo porque es el área, ¿no? a la cual decidí Claro. dedicarme. Bueno, pero hablando más particularmente del libro que tengo en mano, tapa blanda, colores oscuros que quizás hacen referencia, ¿no? Un poquito a algo de este libro. Sí, sí. 160 páginas, lo cual lo hace muy atractivo para leer. Es más, te digo que 160 contando la biografía del autor y Claro. algunas cosas más. Son 140, un libro muy cortito y muy interesante que ya devuelvo a Matías Mestas para que arranque su profundo análisis. Así es. Igual antes de arrancar te quería preguntar, obviamente Robert Louis Stevenson es el autor del libro. ¿Conoces alguna otra obra de Robert Louis Stevenson? Tiene otra que es bastante icónica. No está dentro de las 7 que puedo nombrar claramente, así que no voy a mentir. Una isla, un tesoro, no te viene nada. Vamos por más. No, Bueno, La Isla del Tesoro. tampoco. No la leí. No la leí, seguramente me suena el título, pero no Bueno, sé. así se llama. La Isla del Tesoro es otra obra, otra gran obra icónica de Robert Louis Stevenson que tiene historias de piratas y demás. Está muy bueno. Pero ahora sí, volviendo a lo que es esta novela, es una novela corta, publicada en 1886 por esta persona que habíamos hablado, Robert Louis Stevenson, Repetime la fecha. en 1886. O sea, más de 100 años. Sí. 140, 50 años, aprox. Sí, más o menos. No lo puedo creer. Es brillante. No, es brillante. ¿Viste? Ya me encanta cada vez más. Y por eso es un clásico también, porque tiene sus años. Sí, pero no pensé que era tan atrás. Y sigue muy vigente por todos lados. Pero en todo, Muy todo. vigente. Bueno, Robert Louis Stevenson era, además de ser el autor de La Isla del Tesoro, era escocés, así que formaba parte de Gran Bretaña. Y esta novela corta, venimos diciendo todo esto, aclaramos que no es novela corta porque es lo que habíamos hablado, ¿no? Está la diferencia entre cuento, entre novela corta, entre novela. Después hay lo que son las novelets, las nouvelles, que son todas como novelas cortas que van variando en amplitud, digamos, en extensión, pero no llegan a ser novelas. Está todo relacionado al límite de las páginas, al número de páginas. Pero bueno, lo dejamos en novela corta porque no son muchas páginas, como decías hasta hace un rato. Y bueno, en cuanto al género de esta novela, podemos hablar de suspenso, de misterio, de ciencia ficción. O sea, está ubicada se puede ubicar, digamos, en varios géneros distintos. Así que
ya se pudo apreciar de que por más que sea una historia bastante breve, fue bastante significativa, digamos, tanto en la historia en sí como en todo lo que se puede sacar, digamos, filosófico, psicológico, sociológico, todo lo que quieras. O sea, es una obra bastante completa y bueno, como lo decías, fue 1886, tuvo su, digamos, fue como adelantada para la época. Lo curioso es que al ser una novela corta, no empezó vendiéndose como una novela wow que iba a ser un bestseller, sino que se empezó vendiendo por, en la época, $1 en Estados Unidos y un chelín en Gran Bretaña. Un chelín creo que es menos de una libra esterlina. Así que no era una cosa muy cara para acceder. Y bueno, por eso también es que se fue haciendo más popular. Pero no fue hasta que salió una breve reseña en un diario que se hizo más conocida y ahí sí que explotó y se empezó a comprar por distintas partes del mundo. Esta historia que yo te digo a priori, porque yo no fui, hasta hace poco no fui tanto de leer clásicos, entonces yo tenía la idea instaurada de que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como es un clásico, tiene que ser más extensa, digamos, pero no, me sorprendió, que es bastante cortita. Sí, es muy cortito. Lo leí en un día, 2 días creo, porque en un día no, si me sentaba creo que en un día así con intención de terminarla, creo que la terminaba. Sí, pues aparte o sea, no es un libro corto pero que de gran porte, es un libro chiquito. Obvio, sí. Y aparte es muy interesante, es muy atrapante, está muy bueno para leer. La historia, para los que no la conocen, igualmente hay muchísimas historias, series, libros, películas que se basan en la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así que está completamente spoileado en estos 150 años que han pasado. Tal cual. Trata sobre un abogado que es el señor Utterson, que investiga la extraña relación que existe entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y un ser despreciable como Edward Hyde, que los que se lo cruzaban Edward Hyde ni siquiera tenían miedo hasta de mirarlo, porque era un ser completamente malévolo y feo y todo lo negativo que te puedas imaginar. Sí, como todas las malas intenciones juntas del planeta estaban en ese señor. Exactamente. Antes de seguir profundizando este tema del argumento del libro y demás, hay que decir que, como habíamos hablado en un episodio anterior, no sé si te acordás, el episodio número 13, que es Robar el Oro, que habíamos hablado de un libro de Michael Crichton, que es Robo al Tren del Dinero. Increíble el libro, sí, me gustó mucho tu recomendación. Gracias. Es otro... Fue el ego 100%, Quiero que sepan que hasta la expresión que tuvo fue como se autoamó por 2 microsegundos. Sí, totalmente. No, pero es una gran historia que, bueno, tanto la que habíamos mencionado en el episodio 13 como esta, es una gran historia para apreciar lo que era la época, ¿no? En Londres, en la época victoriana, si se quiere. Así que eso está bueno para tener en cuenta. Si bien es una novela cortita y vos decís, bueno, por ahí no tiene tiempo como para ponerse a explicar cómo era, sí, si bien no tanto como quizás en la novela de Crichton, acá sí se hace énfasis, pero más que nada en la parte oscura, ¿viste? De Londres, porque se hace referencia mucho a la neblina, a la tenue luz de los faroles, a las noches desiertas que no había nadie caminando por la calle y justo te aparece Mr. Hyde y querés salir corriendo. Bueno, con todo eso juega y logra crear un ambiente bastante tétrico que verdaderamente te sitúa en esa época. Sí, es raro, ¿no? Porque es como que a mí, por lo menos, bueno, yo ya lo leí, pero me parece que todo el mundo puede hacerse es como que te transporta muy fácil a tu imagen personal de ese lugar tenebroso, ¿no? Sí, esa calle con poca luz y niebla, y te imaginas a vos mismo parado ahí. Eso me pareció increíble. Claro, no, sí, es muy interesante lo que genera, y aparte en una extensión no tan larga, ¿viste? Ahora sí, quería, con todo este tema de los spoilers que les venía hablando, que ya he mencionado en otros capítulos, obviamente voy a tirar spoilers acá porque ya, como les decía, está completamente spoileada. Dr. Jekyll y Mr. Hyde son la misma persona. O sea, me voló la cabeza. Esta idea que podemos verla en películas, no sé si vieron Split, una de las últimas que... ¿cómo se llama este actor? Muy conocido. Sí. La película Fragmentado Fragmentado, claro, sí. En castellano. Sé cómo se llama, sí. Pero no te puedo ayudar porque mi memoria nuevamente aparece en el podcast. Soy autorreferencial. Mac algo, pero no me acuerdo. Bueno,
Bueno, películas como Fragmentado, ¿no? Que se hace referencia a múltiples personalidades dentro de una misma persona. Cantidad infinita de series, de cómics, por ejemplo, El Increíble Hulk está sumamente basado en esto. Algunos dicen que este hombre de Marvel, ¿cómo se llama? Stan Lee. Stan Lee. Hizo como un plagio de la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero bueno, también hay videojuegos, todos se basaron en esta idea, así que con eso también cubrimos esto de por ahí el más antiguo de los spoilers, o uno de los más antiguos. Ahí está el nombre, James McAvoy. ¿Viste? Ahí está. James McAvoy. Muy bien. El de Fragmentado. El de Fragmentado, sí. Automático la relación de la cara con Sí, Fragmentado. Sí, señor. Pero bueno, con esto quería seguir andando un poco en esto de los spoilers, porque el problema de este tipo de clásicos, obviamente, hasta Francisco lo leyó, entonces te da la pauta de que muchísima gente lo leyó, entonces no tiene sentido como decir spoilear o no, porque ya lo sabe todo el mundo. Sí, debería haber sido un insulto lo que dijo, pero es como un privilegio, ¿entienden? Como decir, si hasta él lo leyó 500.000 de personas solamente en la provincia de Buenos Aires. Claro, es como, sí, una boca de urna. Claro. Ya que estamos ya pasaron las PASO y quedan las que vienen, estamos en clima electoral. Tal cual. Año electoral. Valen todos los chistes. Sí, no, revisen Twitter porque los chistes son espectaculares. Pero bueno, esto quería encadenarlo, ¿a qué viene todo esto de los spoilers? Porque quería encadenarlo con algo que ya dije en episodios anteriores, que para mí es mucho más importante, no tanto que te digan si alguien se murió o no, ese spoiler, digamos, simple y conciso, sino que vale mucho más la pena el proceso, digamos, de cómo llegan a suceder las cosas, que eso generalmente es lo que no te spoilean. Podríamos decir que este podcast es defensor de los procesos y no de los resultados, tanto en fútbol como en libros. Podríamos decir. Tenemos un nuevo lema. Claro, entonces. Un segundo eslogan. Impresionante. Cada vez más largo, pero bien. Sí, se van a aburrir de leerlo, pero bueno. Ya cuando terminamos de decir los eslogans, terminó el podcast. Lo que sí quería también continuar con esto era que, si bien está lleno la cultura, si se quiere, de entretenimientos, de la parte literaria y demás, o de las series o de las películas, de referencias a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo pensaba, por haber visto, qué sé yo, El Increíble Hulk, o también hay otra película que aparece, este personaje Mr. Hyde como Mr. Hyde, que se llama La Liga Extraordinaria, no sé si la viste, que aparece Capitán Nemo. Una película hermosa, que me encantó, sí, señor. Y no me gustan ese tipo de películas, mira lo que te digo, no me gusta para nada ese tipo de películas. Mira. Un día en el cable la enganché desde el principio aparte, Es genial. Y me encantó, brillante. La recomendamos. Bueno, sí, se llama La Liga Extraordinaria, y lo curioso es que yo de ahí, por ahí, entre Hulk y esta película, quizás saqué mi idea, o yo no lo leí este libro hasta hace poco. Entonces, para mí, Mr. Hyde era como un Hulk, pero no verde. Tenés una cosa enorme, grande, que destruía todo. El de la película. El de la película, claro. Sí, que es un hombre largo, claro, flaco, blanco. Sí, yo tenía esa idea de Mr. Hyde. Y voy al libro y nada que ver. O sea, Mr. Hyde es, bueno, está bien, es feo, es malo, es perverso, sádico, todo lo que quieras. Pero es bajito. Es una cosa como si fuera un orangután, así todo medio encorvado, todo de estatura bastante baja. Y eso me llamó la atención, ¿viste? Además de que es deforme, todo lo que quieras. Sí, te esperabas algo con más presencia física quizás, y en verdad... Claro, yo esperaba un monstruo gigante, ¿viste? Se 6 convertía en una metros. cosa, claro, ¿viste? Y no. Más allá de que tenía... Quizás en la novela no tiene... Si bien tiene más fuerza que Dr. Jekyll, Mr. Hyde, digamos, no es como un gigante ni nada. Pero bueno, eso es lo que a mí por ahí me llamó un poco la atención de... estos spoilers que yo pensaba que me iban a afectar en la medida que leyera la historia, me jugaron una mala pasada, digamos. Claro. No, fue un spoiler bastante fiel. Y también otra cosa que quería dejar en claro con respecto a esto es que si una historia no resiste un spoiler, entonces no es una buena historia. Así que eso quería, otro eslogan para nuestro podcast. Lo que sí quizás me hizo bajar un poco las expectativas, o mi pensamiento para con esta novela, es que ya sabía, digamos, más o menos de qué iba. Entonces no logro imaginarme lo que hubiera sido en el momento, ¿no? En 1800 y pico, 1890, que en la historia, que no sabés de qué trata, debería ser algo impresionante, porque no sabés que son dos personas, ¿viste? Buenísimo.
Pero bueno, no pude disfrutar de esa sensación. Ahora sí. Las ideas más interesantes de la novela me pareció la de la dualidad, obviamente, que plantea entre lo que hay dentro de cada ser humano, ¿no? Porque dice de todos los seres humanos, da esta idea como algo fundamental, que dentro de todo ser humano hay bien y hay mal, que se representa de distintas maneras. Y bueno, obviamente la poción que tomaba o que fabrica o que crea Dr. Jekyll era para separar, digamos, la bondad de la maldad. Y ahí es que surge este Mr. Hyde y se van dividiendo, qué sé yo, después se le va de las manos y se va todo el carajo. Después también está el miedo a perder la humanidad, digamos, lo civilizado. También se toca mucho esto en la novela y puedo hacer un paralelismo con la novela Cell de Stephen King, que bueno, te llaman por teléfono y escuchás una especie de sonido que es, o sea, no es una oración ni nada, digamos, es un sonido que de repente te hace como resetear el cerebro y pasas a ser alguien sumamente primitivo y hasta caníbal. Wow. Onda medio zombie. Sí, sí. Y después también hay una de un autor argentino que se llama El año del desierto, de Pedro Mairal. Creo que es Pedro. Sí, Pedro Mairal. Bien. Bien. Y bien rápido lo encontraste también. Sí, el año del desierto se llama. Y también juega con esta historia de volver a lo primitivo del ser humano. En este caso, en el de Mairal, como es un autor argentino, hace referencia a Buenos Aires. Está muy bueno el libro. Y bueno, es como volver a lo primitivo y demás. Y está esa idea de este que juega con el miedo a perder lo que nos hace civilizados. Claro, pues en esta novela, digamos, en esta novela corta, le muestra en verdad el miedo a volver a ser primitivo, ¿no? O sea, exacerba el miedo a ser primitivo. Claro, sí, hay un poco de todo, porque después también lo termina aceptando, hay de todo. Después también está esto del miedo a no controlar las consecuencias de nuestros actos y de llevar la ciencia demasiado lejos hasta el punto de que se hace incontrolable. Así que de ahí puedes sacar muchísimos paralelismos. Yo me enfoqué en esto solamente el de Stephen King y el de Mairal, que me resultaron los más fáciles de hacer quizás, pero da para hablar horas y horas. No, y desde el lado psicológico también puede ser profundísimo, ¿no? El negar un lado o el miedo a este lado, lo oculto lo dejo separado, después en verdad la aceptación, cómo abre otras puertas, es súper interesante y pensar que lo escribió hace 150 y pico de años. Sí. Muy interesante, verdaderamente. Después, en cuanto a la estructura, está dividida en 10 capítulos, un número bastante cerrado. Podríamos decir 5 y 5, ¿no? Claro. Y se puede dividir en dos partes. La parte más grande quizás es la investigación que hace el señor Utterson. Y después los últimos capítulos es la confesión del Dr. Jekyll. Y acá quiero destacar el uso o la habilidad que tiene el autor para crear la incertidumbre y para resolverla incluyendo al lector, porque en la parte del señor Utterson, que es la parte quizás más policial, más detectivesca de la historia, está escrito en tercera persona y el lector es un espectador, ¿no? Porque vos vas viendo todo lo que está sucediendo, pero es como no tenés ningún tipo de injerencia. Y en cambio, cuando la confesión de Dr. Jekyll está escrita en primera persona, y ahí el lector, a mi forma de ver, pasa a ser receptor, digamos. Es como si Dr. Jekyll estuviera hablando a vos. Y ahí es como que el lector toma cierto protagonismo, digamos, tácito si se quiere, pero se siente como te sentís más atrapado, más protagonista quizás de la historia. Y eso está bueno porque fíjate que el autor no hace eso al principio, no te pone en primera persona al principio, sino que es al final, para la parte que a uno más le interesa, que es la resolución del conflicto. Así que vale destacar esto que te decía, ¿no? La habilidad quizás que tiene Stevenson, o que tenía Stevenson para crear este tipo de historias, del misterio, de la intriga y todo, y después resolverlo así de esta manera me pareció genial. Además de que usa estilos como, además de la prosa, digamos, cuando está en tercera persona, cuando es en primera persona, generalmente lo que hace es utilizar el género epistolar, las cartas. Así que
además de variar en cuanto al enfoque que le da, también varía en la forma que te cuenta la historia, y todo en una historia que es bastante cortita, así que es bastante concisa, así que me pareció genial. Después, otra cosa que ayuda también a agrandar un poco el relato es el hecho de que lo relacionó con algo más real. Lo que lo hace más verosímil, si querés, a la novela es que lo relacionó con una enfermedad real que se llama el trastorno de identidad disociada, que es la presencia de dos o más personalidades dentro de una misma persona, y que bueno, el paciente, digamos, la persona desconoce a la otra personalidad. Entre claro. Las personalidades no se conocen. Exactamente. Y aclaremos que esto es algo clínicamente comprobado. Existe. Sí. Hay relatos muy conocidos en libros de psicología, cuentan historias de pacientes. Yo recuerdo puntualmente, uno, no me quiero extender mucho, ¿no? Pero una señora que se levantaba a la mañana y tenía menos nafta en el auto. Y pensaba que alguien le sacaba el auto una noche y se lo robaba. Bueno, al fin y al cabo de todo el proceso de la terapia, logran entender que tenía este problema disociativo y una de sus personalidades a la noche agarraba y se iba en auto, no saben hasta dónde. Qué impresionante. Impresionante. Bueno, con esto es que juega la película Fragmentado, juega con esto también, solo que muchísimas personalidades más. Obviamente la diferencia con la novela acá es que Dr. Jekyll sí sabía la existencia de Mr. Hyde. Y también la enfermedad en sí no necesita una poción, digamos, para transformarse, para cambiar la personalidad. Si bien al final de la novela, como se va todo de control, tampoco la necesita. Y lo fundamental que quiero destacar acá es que en 1886, cuando se publicó esta historia, no había hecho una investigación muy exhaustiva con respecto a esta enfermedad. Así que fue todo en base de, si bien con un punto real, fue como una improvisación, como arte. Claro, sí, que después terminó siendo bastante igual a lo que sucede en realidad. Bueno, y ya para ir terminando con esto, la conclusión, podemos decir que es una novela intrigante. Bueno, es una novela corta, por ende, si es intrigante, también es de lectura rápida, porque se consume enseguida. Tiene una trama muy interesante y un mensaje muy profundo que nos invita profundo y hasta complejo, te diría, aunque no lo parezca al principio, que nos invita a reflexionar sobre todos estos temas, digamos que lo habíamos mencionado antes, ¿no? El miedo a perder la humanidad, la civilización, la dualidad que existe dentro de cada uno de nosotros. Y con esto quería, para terminar y cerrar, relacionarlo con otro capítulo, ¿no? Esto de la dualidad que existe entre nosotros, el bien, el mal, si termina predominando el mal o no, con el capítulo 16, en nuestro episodio número 16, que hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, de la novela Las Benévolas, no sé si te acordás, de la pregunta, ¿somos realmente buenos? Exacto. Y bueno, y esto también se engancha con el tema de los hooligans que hablábamos en la primera parte del podcast. Esto de personas que no tienen ninguna motivación política ni nada para que sean malos, si querés, pero que se transforman, digamos, en violentos y demás. Es como una especie de... Se puede hacer tranquilamente y fácilmente el paralelismo con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tal cual, mira. Me hiciste hacer una conexión mental con el episodio número 16 y esto de las medidas que toma, ¿no? El San Pauli, como con su manifiesto limita el accionar de sus fans, y si no los saca afuera, bueno, hubiese sido genial que los hooligans, que los clubes hayan adoptado lo mismo con los hooligans en su momento. Impresionante, todo lo que sucedió en este final fue increíble. Bueno, antes de retirarnos, decime, Mati, si yo quiero seguir nuestras redes, ¿cómo hago? Cuando nos encuentran, obviamente nos dan like y después nos escuchan, no importa que no les gustemos. Comparten. Total. @Fútbol y Libros en Facebook, Twitter e Instagram, y también nos pueden escuchar en nuestras plataformas. Así es, en Spotify, que es la que mayor éxito tiene, Anchor, nuestra nave madre, y luego tenemos Google Podcast, Breaker, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Así es, con esto nos vamos despidiendo. Mi nombre es Matías Mestas, aquí acompañado por el counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Episodios nuevos todos los lunes, así que cada semana pueden disfrutar de un tema nuevo de fútbol y libros, un tema futbolístico, un tema literario, en el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina. Quédense ahí para la próxima semana y nos reencontraremos o nos escucharemos o nos hablaremos el próximo lunes. Adiós.